y pon aquí tu nombre, le creyó a Dios. Hay días de nuestra niñez que se quedan en nuestra memoria por muchos años. Yo aún recuerdo un día mientras estudiaba en la primaria. Yo tendría unos 8 o 9 años o así más o menos. El día siguiente había jornada de vacunación, ¿no? En esa fecha en Venezuela el equipo sanitario venía todos al colegio, ¿no? O sea, recuerdo que habían filas y filas de niños, algunos con caras de angustia, otros haciendo bromas nerviosas mientras esperaban su turno, pero bueno, al fin y al cabo, pues a todos nos tocaba el pinchazo. El día anterior tenía yo mucho miedo, ¿no? No me gustaban los pinchazos como la mayoría de los niños y no quería ir al cole, ¿no? Y se lo dije a mi padre, ¿no? Y él me dijo algo que nunca voy a olvidar, básicamente porque no lo voy a olvidar. Me dijo que ahora era todo mucho más moderno y que las vacunas ya no iban con aguja, sino que eran unas gotitas que ponían y no dolían absolutamente nada. Bueno, la verdad es que no sé de dónde mi papá inventó todo eso, ¿no? Lo cierto es que mi nerviosismo y mi miedo desaparecieron. Como probablemente todos se podrán imaginar, al momento de llegar a la enfermería había una inyectadora con su respectiva aguja bien puntiaguda y tal. Bueno, curiosamente no recuerdo si dolió o no. Curiosamente el recuerdo que me quedó fue el miedo que tenía al principio y la paz que sentí después de la historia que mi padre me contó. Incluso me acuerdo yo en la fila calmando a mis compañeros de fila y explicándoles lo de la gotita indolora y tal. Y bueno, esta historia es más bien tonta, pero con los años me enseñó algo que forma parte de mi vida diaria. Lo importante que es la palabra de alguien con autoridad. Recuerdo hace tiempo estaba haciendo los deberes con Amanda y ella tenía problemas y la verdad es que algunas veces y muchas veces los tiene, ¿no? Tiene problemas para recordar algunas cosas, se distrae y bueno, y ella ese día pues yo estaba un poco ahí enfadado porque no recordaba algunas cosas muy sencillas y que ella tenía que saber. Ella me dijo algo así con tristeza en su cara, en sus ojos, y me dijo, papá, es que yo no sé por qué Dios me ha hecho con una cabeza que no recuerda las cosas. Bueno, hermanos, esas palabras para mí fueron como un puñal. Yo tuve que aguantarme las ganas de llorar, pero mientras me aguantaba las ganas de llorar, yo me acerqué a su cara, a su rostro, y mientras me le acercaba le decía, de lo profundo de mi corazón, le decía, Amanda, mírame, Dios te ha hecho perfecta como eres. Vamos a esforzarnos juntos y verás cómo saldrás bien en los exámenes. Y yo constantemente les estoy diciendo a mis hijas, no digas no puedo, di lo voy a intentar. Y si no te sale a la primera, no digas no pude, di lo intentaré de nuevo hasta que lo logre. Yo soy la figura de autoridad que Dios ha puesto en sus vidas, yo y su madre, y constantemente les estamos diciendo las dos, tú eres maravillosa, tú eres la mejor, tú eres inteligente, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y esto, hermanos, quiero aclarar que no es ninguna de estas cosas de declaración positiva o pensamientos positivos que hacen algunos círculos cristianos. Yo simplemente les estoy transmitiendo lo que Dios dice de ellas. Hermanos, Dios dice en su palabra que tenemos que ser como niños, y un niño se cree lo que dice su padre. Yo te lo digo por experiencia, yo sé que tú también has pasado por esto. Cuando una figura de autoridad te dice algo, tú te lo crees. Tú sabes que viene de una figura de autoridad. Recuerdo que yo asistía a una iglesia en Venezuela, bueno, a la iglesia que yo iba, y el pastor me dijo un día, me contó una historia, que él subía a su hija pequeña a la nevera y le decía, él se quedaba abajo, ¿no? Y extendía sus brazos y le decía, tírate, tírate. Ella cerraba los ojos y se tiraba. Y bueno, lógicamente su padre la cogía, ¿no?, en sus brazos. Y ella no pensaba ni por un segundo que su padre la dejaría caer. Ella simplemente obedecía. Si el papá decía, tírate, yo me tiro y me lanzo, y cerraba sus ojos.
La semana antepasada hablé un poco acerca de escuchar la voz de Dios y el Señor ponía este pensamiento en mi corazón en esta semana y Dios decía en mi corazón, cuando escuchamos la voz de Dios, ¿estamos creyendo de verdad lo que Él nos está diciendo? ¿Estamos creyendo de verdad lo que Dios dice de nosotros? Dice Santiago 2:23, así se cumplió la escritura. Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. El apóstol Santiago escribe en su carta que Abraham le creyó a Dios y esa fe le hizo justo. Hay tantas promesas en la palabra del Señor. Dice, por ejemplo, Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Sin embargo, nos dejamos amedrentar por cualquier enemigo de Dios y nos sentimos desamparados cuando tenemos algún problema. Dice también Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y muchas veces sentimos temor, aún cuando tenemos esta palabra, temor ante las circunstancias, y nos parece que nadie está a nuestro lado. También dice Mateo 7, versículos 7 al 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y entonces, ¿por qué tantas veces pasamos tantas necesidades, aún sabiendo estas cosas? Yo creo que debemos ser sinceros con nosotros y con nuestra fe cristiana, y tener claro, si pensamos que es acaso Dios un mentiroso o no cumple lo que promete o sus promesas sencillamente son para otros y no son para mí. O puede ser que en vez de ser como niños delante de Dios que creen en su palabra poderosa, nos hacemos sabios en nuestra propia opinión o escuchamos otras voces y les hacemos más caso. Y estas opiniones o razonamientos tienen incluso más peso para nosotros que la palabra misma del Señor. Hay otros señores que son figuras de autoridad más importantes para nosotros que el mismo Creador, el Dios del cielo y de la tierra. Podría ser que en lugar de atesorar y en poner en práctica la palabra de Dios, pedimos lo que no nos conviene. Buscamos donde no tenemos que buscar, llamamos a las puertas que no tenemos que llamar. ¿No te parece una buena pregunta para hacernos como creyentes el por qué estamos pasando por situaciones que, según la palabra y las promesas de Dios, no deberíamos estar atravesando? Yo creo que podríamos hablar de muchos elementos que influyen en este tema, en este tópico, pero Dios ha puesto en mi corazón un aspecto que no debemos descuidar, y es el aspecto que quiero compartir o que quiero, ampliar un poquito en esta mañana. Es el de actuar en consecuencia de nuestra fe, actuar coherentemente según la palabra de Dios. En cuanto a esto, quiero recordar un pasaje que está en el libro de Santiago, en la epístola del apóstol Santiago, que no solo nos recuerda que nuestra fe debe ser puesta en acción, sino que es un pasaje que ha sido objeto de algunas discusiones doctrinales. Voy a leer a partir del versículo 14 de Santiago capítulo 2. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios creen también y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?
Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Versículo 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Cabe destacar que este pasaje suele ser objeto de discusión, sobre todo entre evangélicos y católicos, ya que estos últimos, los católicos, rebaten con estos versículos, precisamente con este pasaje que acabamos de leer, la doctrina de la salvación por medio de la fe, la sola fe, y no de las obras, ¿no? Versículos, por ejemplo, como el 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O el versículo 24 que dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Parecieran hasta cierto punto contradecir o al menos digamos replantearse la interpretación doctrinal de los versículos que nosotros sabemos, como por ejemplo Romanos 3:28. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Aquí Pablo dice, el hombre es justificado por la fe. O Efesios, el archiconocido Efesios 2, capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, en realidad estos versículos ni están en conflicto ni se contradicen. El apóstol Pablo hablaba de la fe que se puede definir como la confianza y entrega a Jesús, esa fe que reconociendo el pecado y poniendo la mirada en la cruz, en el sacrificio de Cristo como justificación delante de Dios, es la que actúa, ¿no? Sin embargo, por su parte, Santiago habla de la fe como profesión, es decir, como ese código de creencias y de conducta de un creyente. En otras palabras, somos justificados, somos hechos justos delante de Dios solo por la fe, punto. En eso estamos claros en nuestra doctrina, ¿no? Pero esa fe puesta en Jesús debe dar fruto en la vida del creyente. Aunque este concepto de fe expuesto por Pablo en versículos anteriores que ya hemos leído y muchos otros versículos que hablan acerca de la justificación solamente por medio de la fe, y la fe que está hablando aquí Santiago puede ser un poquito complicada de entender al compararlo, ¿no? El de las obras, sin embargo, porque aquí habla de fe y de obras, el de las obras es muy sencillo. Pablo también habla de obras y Santiago también está hablando de obras. ¿Y qué diferencia hay entre las obras que habla Pablo y las obras que habla Santiago? Pues muy sencillo. Las obras a las que se refiere Pablo son obras que son causa de. Causa de. Es decir, no somos salvos por las cosas que hagamos o dejemos de hacer. En otras palabras, nuestras buenas acciones no hacen que vayamos al cielo. Así de simple. Sin embargo, las obras a las que se refiere Santiago son consecuencia de. Es decir, es el fruto que damos cuando creemos en Jesús. Es por eso que Santiago dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Esa frase, ¿podrá la fe salvarle? No quiere decir que la fe en Jesús no es suficiente para la salvación. Lo que quiere decir es esa clase de fe que tiene la persona que dice tener fe, pero no tiene obras. ¿Es una fe salvadora? ¿Esa clase de fe puede salvarle? Es decir, en otras palabras, si en tu vida no estás demostrando el arrepentimiento, el cambio de vida, desechar lo que desagrada a Dios, buscar a Dios en oración y lectura de la palabra, el testimonio en tu vida fuera de la iglesia, al negarte a ti mismo, cabría preguntarse, ¿estás viviendo una fe salvadora o tu relación con Jesús es solamente un mero ejercicio intelectual? Yo creo que la pregunta es interesante que la pudiésemos hacer y aplicar a nuestra vida. El versículo 15 y 16 no está diciendo
el tipo de buenas obras que un cristiano debe hacer, sino que está poniendo un ejemplo práctico de ser coherente con tu profesión de fe. En estos dos versículos, el 15 y el 16, simplemente pone el ejemplo de unas personas necesitadas y alguien con toda la buena intención del mundo que le dice, bueno, cuídense y espero que estén calentitos y bien y coman y tal, pero no le ayuda de manera práctica, aún conociendo su situación. Eso es incoherente. Eso no es practicar lo que se predica. Eso es que las palabras no están conectadas con la realidad. Las palabras de bendición podrán sonar muy bonitas, pero no están siendo de ayuda en la necesidad inmediata de esas personas. No hay coherencia. Por eso, el apóstol Santiago dice en el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe es así. Si nuestra vida no va moviéndose coherentemente con lo que creemos, de la mano con lo que Dios dice de nosotros, esa fe está muerta. Sencillamente porque no está siendo activada en nuestras vidas. Está muerta en un conocimiento teórico. No tiene vida, no se mueve, no se muestra, no crece, no es puesta a prueba, no está viva. Versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Este versículo dice, unos dicen, yo tengo fe. Otros dicen, yo tengo obras. Y la segunda parte del versículo es un reto. Dice, ¿tú has creído en Dios? ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué dejas de hacer aquello? ¿Y por qué hablas así? ¿Cómo me puedes tú demostrar tu fe si no hay nada que lo demuestre? Yo sí te puedo mostrar mi fe, porque mi fe está puesta en acción. Mi fe se nota, mi fe se ve. Hermanos, y esto no quiere decir que nosotros tenemos la obligación, yo no estoy queriendo decir que tenemos la obligación de demostrarle a los demás nuestra fe mediante lo que hacemos o mediante lo que dejamos de hacer. Aunque el testimonio es parte importantísima, diría yo, de la vida del creyente, es más bien esto es más bien para reflexión personal, para que cada uno de nosotros medite en cómo está llevando su vida cristiana. ¿Estoy poniendo mi fe en acción en mi diario vivir? ¿Cómo estoy creciendo yo en Dios? Versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Aquí en estos dos versículos simplemente el apóstol está reforzando la idea que viene hablando hasta este momento. Dice, ¿crees en Dios? Pues sí, los demonios también creen, también, ¿no? Y tiemblan. Es decir, no se trata de teoría, ¿no? Que la teoría también se la saben los demonios y no por ello tienen una fe salvadora. Y a continuación, el apóstol pone el ejemplo de Abraham, que era el gran patriarca para los judíos. A los judíos era básicamente a quien iba dirigida esta epístola, ¿no? Judíos que probablemente estaban acostumbrados a vivir una vida de hacer obras de la ley, y luego cuando creyeron en la obra salvadora de Jesús, quizás se quedaron muchos, digamos, un poquito como acomodados, por decirlo de alguna manera, a vivir solamente por la fe y ya desechar todo lo que tiene que ver con hacer bien al prójimo, con las obras, con el testimonio. Y es allí donde el apóstol les llama la atención. Y dice en el versículo 21, les habla acerca de Abraham. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió lo que dice la Escritura. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo
de Dios. Recordemos por un momento que Abraham había recibido la promesa de tener una gran descendencia, que a partir de él iba a tener lugar una gran nación. Esa descendencia prometida ya se había comenzado a materializar en su hijo, en Isaac. Ahora bien, cuando la promesa de Dios empezaba a cumplirse, cuando Isaac ya iba tomando forma, ya se iba convirtiendo en un hombrecito, Dios le dice, sacrifica la promesa. Y yo creo que esa es la clave de creerle a Dios. Como cuando la niña de mi pastor se tiraba desde la nevera, o como yo le creía a mi padre cuando me contó lo de la supervacuna indolora. Es que la fe de Abraham estaba por encima de las circunstancias, por encima incluso de las pruebas. Le creyó y le creyó tanto a Dios que aun cuando Dios mismo le pidió sacrificar al hijo de la promesa, obedeció. Él no se puso a discutir. Vamos a ver, Señor, ¿tú sabes lo que me costó tener este chico? Lo tuve con 100 años y a mi mujer ya se le había pasado ya el tiempo. Nos das el milagro y ahora quieres que lo sacrifique. ¿Quién te entiende a ti? No, Abraham no dijo eso. Él le creyó a Dios por encima incluso de esa prueba de fe tan grande, tan difícil, tan dura y tan absurda desde el punto de vista de la lógica humana. ¿Le crees tú a Dios? ¿Crees lo que Dios dice de ti? ¿Actúas coherentemente según la fe? ¿Tienes una petición que has orado por años y ya lo has dejado de hacer? Cree a Dios, cree lo que Él dice y sigue pidiendo. ¿Tienes un hábito en tu vida o alguna condición que a Dios desagrada y ya lo has dado por perdido? No, cree en que Dios puede darte la victoria y darle movimiento y acción a tu fe, pero actúa en consecuencia. Ora, lee la palabra, revisa con quién te estás relacionando, si estas personas te edifican o no. Estás testificando de Dios y mostrando tu fe en los círculos que frecuentas, en tu trabajo, en la universidad, en el cole, en el instituto, en el vecindario, con mi familia. Está mostrando mi vida el cambio de esa convicción de pecado dada por el Espíritu Santo. Lo estoy experimentando en las diferentes áreas de mi vida. Lo que Dios dice, lo creo genuinamente como un niño y soy capaz de actuar coherentemente. Esa fe que tengo, ¿está viva? Señor, yo te doy gracias por tu palabra que es tan maravillosa y yo quiero rogarte que tú pongas vida, Señor, en nuestra fe. No queremos tener una fe muerta, Señor. Nosotros queremos demostrarla primeramente a nosotros mismos, Señor. Queremos que esa fe se active. Queremos que esa fe tenga pies, tenga manos, tenga voz. Padre Celestial, ayúdanos a ser cristianos que vivan coherentemente, que te crean al 100% todas las cosas que tú digas en tu palabra de nosotros, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, rogando que tú bendigas a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.